Bueno, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en nuestra primera jornada académica del año. Aprovechamos pues este espacio mientras más personas se van uniendo, primero para saludarlos, para invitarlos pues a que se conecten a todas nuestras jornadas académicas en lo que queda del año. Recuerden que tenemos jornadas sectoriales desde PH hasta arrendamientos para que puedan obtener todo ese conocimiento que desde el gremio les compartimos y que consideramos súper importante. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar un tema que es, mejor dicho, pues el que cada año tenemos que recordar, un tema súper importante para las propiedades horizontales, es todo lo relacionado con las asambleas. Y también tenemos la compañía de Somos Internet, que ellos nos van a contar un poquito de su servicio. Antes, pues, como de darle paso a toda esta agenda tan preparada que tenemos, les queremos recordar que desde ya estamos pues organizando todo para dar inicio a nuestra temporada de eventos del año y empezamos con nuestro encuentro inmobiliario de Oriente, que será el 21 de febrero en el recinto Kirama. Les vamos a compartir el link por el chat para que se inscriban. Tenemos una agenda académica supremamente valiosa para todo este sector. Vamos a estar hablando de la historia del Oriente Cercano y su relación con el Valle de Aburrá, los lineamientos para la revisión del POT de Río Negro, la Alianza Oriente Sostenible, el desarrollo económico del Oriente Antioqueño, mejor dicho, todo lo que necesitan saber para conocer muy bien este sector y para ver cuál es el comportamiento del mercado. Entonces, por ahí les vamos a compartir el link para que se conecten, para que nos acompañen y para que separen esta fecha en el calendario, que es el 21 de febrero. Bueno, después de este corto anuncio parroquial y mientras más personas se van sumando a esta charla, como les contaba hace un rato, tenemos pues aquí acompañándonos a Alejandro y a Gina. Ellos son de Somos Internet, somos pues nos ha acompañado en diferentes eventos, ellos han estado en el encuentro de PH, nos acompañaron en el Congreso Nacional de PH el año pasado con unas charlas con Stan y ellos en una marca pues que promete un servicio muy diseñado como para todo ese tema en las propiedades horizontales, que les van a contar un poquito más de cómo funciona. Entonces les quisimos regalar este espacio para que nos cuenten y sobre todo ustedes, administradores, que son los más interesados en conocerlos. Buenos días, Gina y Alejandro. Buenos días, espero que Buenos estén días. supremamente bien. Voy a proceder por acá a compartirles una presentación. ¿Me, Claro con- que sí, me adelante. confirman, porfa, cuando la estemos viendo? Súper bien, ahí la estamos viendo. Listo, bueno, genial, buenísimo. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Alejandro Muñoz, soy coordinador comercial de la empresa Somos. Mil gracias por el espacio La Lonja, mil gracias a ustedes por estar aquí presentes en este espacio que de seguro que será muy productivo y más en estas épocas de asambleas. Bueno, para los que no nos conocen, aunque veo muchas caras conocidas, Somos es una empresa antioqueña que tiene como objetivo y tenemos como visión revolucionar las telecomunicaciones en Colombia. Estamos convencidos de que hay mucho por mejorar, pero estamos trabajando muy arduamente y de la mano de ustedes para lograr esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo estamos logrando? ¿Cómo estamos revolucionando las telecomunicaciones en Colombia? Actualmente somos la empresa de telecomunicaciones que puede ofrecer la red más rápida en todo Colombia. Ahorita tenemos planes de jugar hasta de 2 gigas, pues que eso es algo demasiado rápido, demasiada velocidad, demasiada estabilidad. Entonces, pues lo estamos logrando con esta tecnología. Ahorita la empresa ha crecido y ha evolucionado un montón y yo siento que también los grupos de administradores, empresas de administradores, constructoras y están acá, son responsables pues de este éxito que hemos tenido y esta confianza. Actualmente tiene 32.000 usuarios activos en Bogotá y Medellín, más de 600 kilómetros de fibra óptica propia, alrededor de 400 colaboradores y empresas que confían en nosotros. Por aquí veo a Lardo Yepes, Grupo Clever, Aimaco, Gestión IPH, Córdoba Arango, pues que sin duda han sido unos aliados bastante estratégicos y la idea es que cada vez se sigan sumando, que confíen más en Somos y nos ayuden pues a revolucionar también las telecomunicaciones acá en Colombia.
algo importante y es cómo somos y cómo trabaja, cuál es la tecnología de Somos. Nosotros trabajamos con una característica en cuanto a la tecnología y es que tenemos una red activa. Esa red activa nos permite monitorear, nos permite evidenciar cualquier falla que tenga el sistema inmediatamente y presentar soluciones de manera inmediata. Tenemos soporte 24/7. Gracias a la tecnología que tenemos, siempre vamos a estar por debajo del precio de mercado. Y algo también muy interesante es que la facturación de Somos es, depende del estrato, ¿cierto? No es una facturación por cada contrato, no es una facturación de manera pues como muy monopolizada, sino que es simplemente de acuerdo a el estrato de la ubicación, ¿cierto? ¿Cómo funciona nuestra tecnología? Es una red anillada donde los edificios que están conectados van a prestar redundancia a los otros edificios de manera anillada y esto nos permite que la tecnología y la estabilidad del servicio sea muy óptima. En caso tal de que fallemos en un edificio, el que está atrás le va a respaldar y así sucesivamente. Entonces esto nos hace muy efectivos y muy comprometidos pues con el servicio. ¿Para dónde va Somos? Que eso es algo también muy importante. Actualmente estamos Bogotá, Medellín. Este año les tenemos la noticia de que empezamos en Cali, Barranquilla, Cúcuta, Cartagena. Estos planes, que es la columna vertebral de nuestra fibra, ya están en desarrollo. Entonces les quiero agradecer de antemano a ustedes porque, como les dije ahora, ustedes son parte de este proceso. Esta es nuestra cobertura en Medellín para los administradores pues, que se encuentran acá en la ciudad. Lo que está verde es lo que ya está activo. Lo que está en amarillo, que es la zona de Laureles, Alto de Palmas, Caldas, está por activarse en aproximadamente un mes, mes y medio. Y Río Negro está más o menos para 2 meses, pero pues ya tenemos casi un 80% cubierto. Bogotá tiene una densidad pues mucho más grande, pero también ya le estamos trabajando para los administradores que tienen presencia en Bogotá. También pues pueden contar con nosotros. Finalmente, esto es un espacio pues muy corto, pero muy sustancioso. Algo pues que me parece muy relevante del equipo es que eh, siempre van a encontrar personas humanas, siempre van a encontrar un contacto directo con nosotros para resolverles sus dudas, para que ustedes nos vean como un aliados, apoyo en los eventos, apoyo en los diferentes mecanismos que ustedes tengan en las unidades. Entonces les dejo este mensaje que pueden seguir contando con Somos, estamos para ustedes. Y no, mil éxitos en las asambleas. Si desean también tener presencia de Somos, vamos a estar súper disponibles. Acá les vamos a dejar un link en en los chats donde se van a poder registrar, postular sus edificios en caso tal de que quieren la red de Somos en los edificios. Ahorita nos estamos encontrando con una característica muy buena y es que cuando llega Somos a los edificios, todos los operadores tienden a bajar sus precios. Entonces, esto no solamente beneficia a las personas que quieren a Somos, sino a toda la unidad. Entonces, súper importante, la invitación está ya realizada. Si tienen preguntas, nos pueden dejar ahí también en los chats. Vamos a dar nuestros contactos y mil éxitos para todos y espero pues que nos veamos en todas las unidades. Un abrazo y mil gracias. Bueno, no, Alejandro, la verdad, pues es que esta información es súper valiosa, sobre todo como ustedes lo dicen, son una empresa que ha estado en expansión y también como todos estos aliados importantes, desde nuestros afiliados hasta otras ciudades, entonces pues esperamos que los administradores les puedan contactar. Como decía Alejandro, les va a dejar un link ahí en el chat para que lo puedan contactar. Por otro lado, y después de esta intervención de Somos y de cómo nos están revolucionando las telecomunicaciones, ahora sí vamos a darle paso a nuestro conferencista. Él es Nicolás Monsalve, él nos acompaña de Uribe Now. Uribe Now es una firma pues que lleva con nosotros bastante tiempo, es un aliado súper importante para el gremio y ellos nos van a hablar de todo lo relacionado con las asambleas de copropietarios, todo lo que necesitamos saber para esta época de asambleas, la citación, los requerimientos. Entonces, Nicolás, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mariana, a ti y a la Lonja por la invitación. ¿Me confirmas, porfa, si ahí ya están viendo la pantalla? Sí, todo súper bien y también como para recordarles pues a nuestros asistentes, tenemos un botón de preguntas para que hagan ahí sus preguntas y al final las estaremos contestando.
Listo. Entonces, muchas Adelante. gracias pues primero a la Lonja por la invitación. Pues muy contentos otra vez de estar acá, como todos los años. Como dice Mariana, este tema está volviendo muy relevante siempre en los primeros meses por la regulación que tenemos en Colombia acerca pues del régimen de propiedad horizontal y las asambleas. Como ustedes saben, pues ya estamos como en época de asambleas y citaciones, convocatorias, y empezar a revisar siempre este tema es bien importante para que estemos seguros de que cuando vayamos a hacer todos estos procesos relacionados con el régimen de propiedad horizontal de la unidad, pues lo estemos haciendo, digámoslo, pues que conforme a la ley. Entonces les voy a contar un poquito, pues, qué es lo que vamos a ver hoy, a estudiar un poco. Primero vamos a recordar qué es la propiedad horizontal, cómo se constituye, dónde vemos si hay una propiedad horizontal, digamos que un poquito de contexto para que no lleguemos como así de la nada al tema de las asambleas y apenas pues ya tengamos como ese contexto sobre qué son las propiedades de propiedad horizontal, perdón, pues bajemos entonces al tema del cual es este webinar, que es la asamblea de copropietarios y todo lo que se relaciona con eso. Entonces empezamos con tipo de reuniones, convocatorias, quórum y mayorías, actas y algunas recomendaciones que les tenemos a ustedes como administradores para que tengan, digamos que unos tips a la hora de llegar a esta época de asamblea y digamos que no los cojan desprevenidos. Entonces, empecemos. Como ustedes saben, la propiedad horizontal es un tipo especial de dominio que tenemos en Colombia. Recuerden que el marco normativo de este tipo de propiedad es la Ley 675 del 2001. Esta ley, entonces, no es la primera que tenemos relacionada con reglamento de propiedad horizontal, pero sí es la última que hemos tenido. Esta no, digamos, hasta ahora no ha sido totalmente modificada y digamos que es el marco normativo actual bajo el cual uno cuando tiene una duda de propiedad horizontal, pues va, digamos que a la Biblia de la propiedad horizontal, que es esta ley 675. Entonces, como les decía, esto es una forma especial de dominio que combina dos tipos digamos que de bienes, bienes de dominio privado y bienes que son de dominio común, que son las zonas comunes de la copropiedad. Recuerden que la constitución de la propiedad horizontal se hace a través de escritura pública, una escritura pública que se otorga ante notario. En esa escritura vamos a vertir todo el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, recuerden que ese reglamento de propiedad, digamos lo que es como los estatutos de una sociedad, por como ponerles alguna similitud, y es donde vamos a incluir cómo va a funcionar la propiedad horizontal, cómo están definidos los bienes privados, cómo alinderan, cuánto miden, y digamos que todas las particularidades de este tema y sobre todo lo más importante, los procedimientos que nos dice la ley tienen que quedar incluidos en este estatuto, en este reglamento. Posterior a esa escritura pública, no es suficiente en Colombia solo suscribir la escritura, digamos que después tenemos un segundo paso, que es la calificación por parte de las oficinas de registro de instrumentos públicos. Con esta calificación lo que se hace es dar publicidad, digamos que el reglamento. Entonces ustedes cuando ven un certificado de tradición y libertad bajo el cual se sometió a régimen de propiedad horizontal, van a encontrar una anotación en el certificado de tradición que se dice Constitución, régimen de propiedad horizontal, y encuentran la escritura pública donde digamos que está vertido todo ese reglamento. Eso es importante porque una vez se encuentra que las personas no conocen dónde está el reglamento y no tienen como muy claro qué documento es el que lo contiene. Y la verdad es un documento que es muy importante cuando estamos viviendo en una copropiedad y sobre todo es un documento que nos da los derechos, obligaciones y procedimientos, digamos que eventualmente uno va a ir activando en este tema. Importante entonces, cuando ustedes tengan la duda de dónde está mi reglamento, dónde lo pueden encontrar, solo es que descarguen el certificado de tradición y libertad del inmueble de ustedes que saben que está sometido a régimen de propiedad horizontal y buscan la anotación de registro en la que se constituyó y ahí mismo les aparece la escritura pública bajo la cual se hizo pues como esa constitución. Es decir, les aparece constitución, escritura pública 123 del 30 de enero del 2025, por ejemplo. Y tengan en cuenta que también todas las adiciones, reformas que se le van a hacer al reglamento de propiedad horizontal deben también tramitarse a través de escritura pública y después también calificación en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Entonces, digamos que ahí les queda el histórico del tema de, además de transferencias y otros temas pues que son competencia de registro, lo que nos interesa es el régimen de propiedad horizontal. Entonces, entendido esto, empecemos como a conocer un poquito más cómo funciona el reglamento, cómo funcionan las propiedades horizontales, quiénes son los órganos de dirección y administración, cómo funcionan. Recuerden que por ley tenemos, digamos que tres grandes administradores de la copropiedad. Primero tenemos la Asamblea General de Propietarios. Esta Asamblea General de Propietarios, digamos que es el máximo órgano que está al interior de la asamblea y está compuesto por los propietarios que residen, pues los propietarios que están inscritos en el certificado
en el certificado de tradición y libertad. Después tenemos al administrador del edificio conjunto, digamos que es la persona natural o jurídica que, digamos, abandera la representación legal de la copropiedad, y después el consejo de administración. Con el consejo de administración, como ustedes sabrán, no todos los edificios están obligados a tener un consejo de administración. Digamos que la ley trae algunas particularidades y algunas exigencias, es decir, nos trae un margen en el cual uno puede decidir si quiere tener un consejo de administración, pero en otros casos la ley dice pues que no es como tan potestativo, sino que exige que exista el consejo de administración. En este punto también se me pasó contarles, después de la calificación de la escritura, recuerden que por ley nosotros también tenemos que llevar, digamos, que esa constitución del reglamento ante una autoridad municipal. Va a depender del municipio en el que estemos. Por ejemplo, en Medellín, ustedes lo sabrán, digamos que el tema del régimen de propiedad horizontal está a cargo del Distrito de Medellín, puntualmente una secretaría, que es como la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y también la secretaría lo que hace es bajarlo a una subsecretaría. Entonces, esa subsecretaría es la que nos va a decir la existencia de la propiedad horizontal. Entonces, cuando a ustedes les ha pasado que les dicen pásenme un certificado de existencia de la propiedad horizontal, muchas personas no conocen el documento. En realidad, pues está tan cercano como ir al municipio, solicitarlo, y el municipio te entrega un papel diciendo quién es la persona jurídica que existe del reglamento horizontal. Es decir, pongamos un ejemplo, Villahermosa PH, que así se llama la unidad, y quién es el administrador que está registrado. Entonces ya puede ser o una persona jurídica o una persona natural. Entonces ya como teniendo esto claro, un poquito el panorama de qué es el RPH, cómo se constituye, quién lo constituye y cuáles son los órganos, pues empecemos como en materia con el tema de esta jornada, que son las asambleas de copropietarios, y puntualmente en este tema que ya viene, y son las reuniones ordinarias que ya vamos a empezar a hacer este año. Entonces, como les dije, la asamblea de copropietarios está constituida por todos los propietarios de los bienes privados, sus representantes o delegados. Entonces ustedes ahí ya van viendo que no necesariamente el propietario tiene que asistir él en nombre propio, sino que va a poder mandar un representante o delegado. Ahorita les cuento un poquito las particularidades de esos eventos para que ustedes como que prevean los temas de los apoderados, que se reúnen cuando hay un quórum y con unas condiciones que están previstas. Entonces, aquí en las condiciones que están previstas, ustedes van a tener en cuenta dos cosas. Primero, como les dije, siempre nos vamos a remitir a la ley 675. Digamos que la ley 675 es la ley que nos trae todo el régimen general de la propiedad horizontal. Pero muy importante también, y por eso al principio tomé esos primeros minutos para resaltarles la importancia del reglamento de propiedad horizontal, y es el reglamento de propiedad horizontal también nos va a traer los procedimientos y digamos que particularidades que se deberán aplicar en algunos casos en los que estamos con el tema de la asamblea. Entonces, no solo me basta ver la ley, ni tampoco solo me basta ver, digamos, que el reglamento. Yo tengo que combinar las dos, porque van a ver que algunas veces la ley trae unos quórums especiales, unas mayorías especiales, unas excepciones que pueden que no queden en el reglamento, pero porque no queden en el reglamento no significa que no nos apliquen. Recuerden que entonces aquí tenemos, digamos que unas normas de superior jerarquía, para que ustedes me entiendan, es como una pirámide, y primero vamos a tener normalmente las leyes que la ley 675 dice que son imperativas y que las debemos cumplir, y después a veces nos deja como la puerta abierta para que cada conjunto regule dentro del reglamento de propiedad horizontal las particularidades. Todos los propietarios de los bienes privados que integran el edificio conjunto van a tener derecho a participar en las deliberaciones que se dan en las asambleas. Estas asambleas, entonces la importancia va a ser es la presencia de los propietarios, porque en última los propietarios son quienes nos dan el quórum y las mayorías. Y también los propietarios van a tener derecho a votar en esas asambleas. Ahorita les vamos a explicar un poquito el tema del quórum y las mayorías, y ahí van a ir entendiendo entonces por qué es la importancia de uno tener claro cuántos somos en el edificio, cuántos coeficientes tenemos, y empezar a hacer cuentas, digamos que un poquito de matemática para uno poder iniciar la asamblea y poder tomar como las decisiones. Y por último, las decisiones que se adoptan en la asamblea de copropietarios son de obligatorio cumplimiento para propietario, administrador y los demás órganos que tengamos al interior de la propiedad horizontal. Es decir, que verdaderamente las reuniones de las asambleas de los copropietarios son instrumentos que crean dentro del conjunto, digamos que una serie de directrices que son de obligatorio cumplimiento. Y ustedes sabrán que en las asambleas se tratan temas muy sensibles y muy importantes, que es necesario como que sean sensibilizados y que conozcan todos los propietarios. Es decir, a veces uno cuando revisa las convocatorias y el orden del día que pasan los administradores, a veces
uno ve que es casi copiar y pegar todos los años el mismo orden del día, pero verdaderamente la asamblea de copropietarios es el momento ideal para que se traten todos los temas que pueden eventualmente afectar a la copropiedad y también escuchar a los propietarios y pues no solo que ellos hablen y nos cuenten qué piensan sobre el manejo, problemas, situaciones que está pasando en la copropiedad, sino que verdaderamente ellos puedan votar y entonces tomar decisiones relevantes que impacten a todo el conjunto. Unas cuantas funciones de la asamblea, en realidad son más, les pongo las más importantes: aprobar o rechazar los estados financieros, el presupuesto anual y las cuotas ordinarias y extraordinarias, aprobar reformas al reglamento de propiedad horizontal o la extinción de la copropiedad, nombrar y remover los miembros del Consejo de Administración cuando exista y el revisor fiscal también. Como ustedes saben, el revisor fiscal tampoco es, digamos que un mandato legal generalizado para todos los tipos de propiedad horizontal, sino que hay algunas particularidades y también tenemos, digamos que unos márgenes cuando sí es potestativo y cuando la ley nos dice deben tener revisor fiscal. Y decidir, aquí hay, pues es un tema que es un poco complejo porque no es generalizado, pueden decidir sobre sanciones que sean necesarias, digamos que imponer a algún propietario. Pero esto siempre, digamos que va a ser potestativo de la asamblea, siempre que en el reglamento no hayamos dicho lo contrario. Es decir, si en el reglamento nosotros incluimos que quien va a imponer las sanciones en la propiedad horizontal es por ejemplo, el consejo de administración, pues la asamblea de copropietarios, digamos que no va a tener la competencia para hacerlo, para que lo tengan en cuenta. También muy importante con el tema del reglamento de propiedad horizontal es, recuerden que en el reglamento van a estar todas las restricciones, autorizaciones, limitaciones que tiene el administrador, la asamblea de copropietarios, el consejo de administración. Entonces, es importante, ahorita les voy a mostrar, al momento de hacer la convocatoria, no pensar que solo es un trámite bajo el cual uno informa que va a iniciar la asamblea de copropietario y que la está convocando, sino verdaderamente que ustedes desde la convocatoria puedan prever cuáles son esos puntos importantes que van a tratar en la asamblea. Si quieren, ahorita lo conversamos un poquito más cuando lleguemos a ese punto. Entonces, las asambleas de copropietarios, digamos que tienen varios tipos de reuniones. La más normal, la que todos conocemos, la reunión ordinaria. Esa es la que les decimos que entonces ya estamos en fechas de comenzarla a citar, a convocar para empezarlas a hacer en febrero, marzo. Estas reuniones ordinarias se deben hacer por lo menos una vez al año. Digamos que por ley entonces tenemos dos posibilidades. O uno, nosotros fuimos muy juiciosos en el reglamento de propiedad horizontal y dijimos cuándo se van a hacer todos los años. Es decir, el reglamento en su artículo, por ejemplo, cuarto dice: las asambleas ordinarias se deberán realizar todo el quinto día hábil de febrero, por ejemplo. Eso puede pasar. O no, y no lo tenemos, entonces nos toca ir como la norma supletiva, y la norma supletiva nos dice que es a los 3 meses siguientes al vencimiento de cada periodo presupuestal. Usualmente enero, febrero, marzo. Entonces, miren las fechas que estamos teniendo y ustedes también, con base en las fechas que ven que trae la ley, pues también se van a ir organizando, sobre todo por el tema de la convocatoria, porque la convocatoria debe ser, digamos que enviada a los propietarios con una antelación mínima antes, pues, de tener esta reunión ordinaria. Aquí el propósito, como les dije, de las reuniones ordinarias es que de verdad se examine la situación general de la copropiedad. Es decir, esto es casi que el resumen de todo lo que pasó en el año y que puedan no solo hablar y conversar de lo que pasó y concluir a ciertas cosas que afectaron la propiedad, sino que ustedes también proyecten la propiedad dentro de un año más. Entonces les pongo un ejemplo. En una copropiedad puede pasar que van a hacer una intervención, van a construir un parqueadero al lado y digamos que eso siempre genera mucha incertidumbre para los propietarios, digamos que por las implicaciones urbanísticas. Pues la asamblea ordinaria, la de copropietarios ordinaria, es el momento, digamos, que trae la ley para que se ventilen todas esas discusiones y se tomen las decisiones. Entonces, por ejemplo, ese tema que puede afectar a la copropiedad, pues que la copropiedad tenga una posición clara, que sepa cómo va a afrontar, que el administrador pues también como que entienda que es el intermediario entre todos los propietarios y no sé, el tercero que va a construir, por ejemplo, la copropiedad. Entonces, ese es el lugar donde ustedes como administradores van a poder conocer qué es lo que piensan los propietarios y también digamos que tomar las acciones que sean necesarias, que ellos les digan pues que pueden afectar el conjunto. Después tenemos las reuniones extraordinarias. Estas reuniones son, digamos que por necesidades imprevistas urgentes, es decir, ya saben entonces que la ordinaria una vez al año, mientras que las extraordinarias solo son por situaciones que sean como urgentes o imprevistas para la copropiedad y como por la importancia de la situación, pues requiera que citemos a todos los propietarios para conversar respecto de esa situación. También se hace por convocatoria, entonces las ordinarias, recuerden que va a ser el administrador quien nos cita. Usualmente, eso tiene una excepción que ahorita se las voy a explicar,
Pero las extraordinarias, como es una situación imprevista, no solo el administrador va a tener la capacidad de mandar la convocatoria y citar, digamos que a todos los copropietarios, sino que entonces también el Consejo de Administración lo va a poder hacer, el revisor fiscal e incluso miren que los propietarios de al menos un quinto de los coeficientes pueden reunirse en conjunto, tomar la decisión y citar a los demás propietarios para que se realice esta asamblea extraordinaria. Entonces ahí ustedes van entendiendo que la extraordinaria de verdad responde a un imprevisto que la copropiedad necesita, digamos, que revisar. Y algo importante es que con las reuniones extraordinarias, el orden del día toma mucha relevancia, porque el orden del día que mandemos en la convocatoria y en la citación, pues son los puntos que sí o sí tenemos que tratar en la reunión. No puedo agregar, no puedo eliminar, no puedo decir a mitad de la reunión, pues pucha, se me olvidó algo, vení, conversémoslo acá. Digamos que la ley trae eso, que es como esa hoja de ruta para estas reuniones extraordinarias y que de verdad la gente sepa por qué me están citando, qué vamos a tratar, qué vamos a votar, que usualmente es lo más importante y cuáles son las conclusiones a las que va a llegar el conjunto. Después tenemos, digamos que unas reuniones especiales por derecho propio. Recuerden entonces que ahorita les mencioné que en las ordinarias quien en principio tiene la potestad para citar es el administrador de los 3 primeros meses del año, pero entonces vamos a tener un tipo de reunión especial que se llama la reunión por derecho propio. No es tan común, puede pasar, si han visto casos, pero estas reuniones se dan cuando el administrador no nos convoca entre los 3 primeros meses que tenía, es decir, esa brecha de tiempo que nos da la ley. Los mismos copropietarios, los mismos, digamos que propietarios del conjunto pueden, al primer día hábil siguiente, a cuando se venció la fecha para que hicieran la convocatoria ordinaria, decir hora, lugar y dónde nos vamos a reunir. Entonces, por ejemplo, el administrador no nos citó, entonces tenía desde enero hasta marzo. Es decir, si el 1 de abril nos cae día hábil, el 1 de abril vamos a hacer la reunión especial por derecho propio. Entonces, en esa reunión vamos a tratar lo mismo: orden del día, temas importantes, decisiones y en este caso, el reglamento de propiedad horizontal debería decir dónde se va a hacer la reunión. Es decir, digamos, como les mencioné ahorita, artículo cuarto, asamblea de copropietarios ordinaria se deberá citar dentro de la brecha legal que ya conocemos. El administrador enviará convocatoria con la antelación prevista en la ley. Parágrafo primero. En caso de que el administrador no realice esta convocatoria, los copropietarios se podrán reunir por derecho propio, por ejemplo, en el salón social 1 de la unidad a las 8 p.m. Entonces ustedes ya conocen ahí y eso no está ahí solo como por si las moscas, sino que verdaderamente ustedes van viendo que la ley lo que pretende es que de verdad tienda la copropiedad a hacer la reunión. Después tenemos la reunión por segunda convocatoria. Es una reunión que se da cuando se convoca la ordinaria y no tenemos quórum para iniciar la ordinaria. Ahorita les voy a explicar, pero pues, les adelanto, el quórum va a ser la mitad más uno de los coeficientes de propiedad pues, que tengamos al interior del reglamento. Entonces, digamos que si no logramos reunir ese quórum al principio, entonces podemos dar una reunión de segunda convocatoria y en esa reunión de segunda convocatoria lo que se hace es disminuir el quórum. Si bien la ley no establece cuál es el quórum siguiente para esa reunión de segunda convocatoria, pues sí deja claro que cuando no se sesiona por falta de quórum, entonces vamos a tener la segunda convocatoria en el tercer día hábil siguiente a la convocatoria. O acá también, como siempre les he dicho, lo que disponga el reglamento, es decir, el reglamento puede, digamos que establecer algo diferente. Ahorita les traje un ejemplo de una citación de una unidad y, por ejemplo, lo que hacen en esa unidad es que desde la convocatoria ya están estableciendo qué pasa si no alcanzan el quórum establecido por la norma. Es decir, desde la convocatoria ya te están diciendo, si no alcanzamos a las 7 de la noche tener el quórum para hacer la reunión, digamos, ordinaria que teníamos, que íbamos a hacer, pues a las 8 de la noche empezamos con segunda convocatoria y se disminuye ese quórum que nos pide la ley. Y por último, las reuniones universales son un poquito más difíciles, que las reuniones universales son cuando están la totalidad de los copropietarios que representen la totalidad de los coeficientes a cualquier día, hora y lugar. Es decir, perdón, que esta reunión universal es casi que una reunión espontánea en la que se encontraron todos los copropietarios en un mismo lugar y hora para tomar decisiones relacionadas con el conjunto. Y en este tema también importante que la ley nos trae las reuniones no presenciales. Aquí va a haber un poquito de confusión. Recuerden que cuando estuvo todo el tema del COVID, el gobierno expidió una normatividad especial
relacionada con reuniones mixtas, es decir, reuniones que podían ser semipresenciales, pero otros copropietarios estar conectados. Digamos que esa regulación actualmente ya no está vigente, entonces nuevamente volvemos con el marco normativo que nos trae la ley 675. Y ese marco normativo prevé en las reuniones no presenciales y digamos que son los requisitos que uno usualmente ve, es decir, cualquier medio de los propietarios puedan discutir y decidir por comunicación simultánea o sucesiva y que puedan evidenciar quórum y votaciones. Entonces, digamos que estas reuniones no presenciales es lo usual que tenemos. Y la convocatoria, como les decía, entonces tiene unas particularidades y es que la convocatoria debe ser citada con 15 días calendario de antelación al día que vayamos a tener la reunión. Esto es muy importante para que ustedes puedan ir calculando las fechas en las cuales deben hacer la citación. Digamos que si nos coge el día y apenas en febrero vamos a hacer la convocatoria, entonces ahí ya empezamos a jugar con los tiempos. O si incluso, pues, pucha, se me olvidó y cité en marzo, entonces tengan en cuenta que lo que vamos a hacer es retrasar eso, incumplir con el término legal, es decir, con esa brecha legal que nos da la norma para establecer la asamblea de copropietarios y se notifica a todos los propietarios en la última dirección registrada o al correo electrónico de cada uno de ellos. Entonces uno a veces ve que la copropiedad solo pone el aviso en el ascensor y que digamos que con eso se entiende que todo el mundo ya está notificado. Por norma, entonces como ustedes revisan acá, tenemos dos opciones. O enviamos el correo o lo enviamos al físico a la última dirección. Es decir, no nos basta solo con ponerlo en el ascensor y esperar entonces que todo el mundo se entienda notificado. Porque miren, les pongo un caso muy sencillo. Digamos que si tenemos 10 apartamentos y de los 10 hay 5 arrendados, los propietarios en realidad de esos que están arrendados no van a conocer que hubo la asamblea ni la convocatoria, pues porque no residen en el lugar. Entonces, digamos, uno a veces se confía y lo pone en el ascensor porque piensa que eso fue suficiente, pero a la hora de la verdad, pues lo ideal y lo que uno hace en las recomendaciones cuando revisa estos casos es apeguémonos a la ley, sobre todo en estos términos que se ponen. Entonces, ya saben, notificamos a última dirección o correo electrónico. Y por último, en la convocatoria, por norma, se puede establecer y se puede indicar quiénes son los propietarios que están adeudando contribuciones por las expensas comunes del edificio. Es decir, digamos que un tipo de lista negra. Entonces, uno no lo suele ver, pero entonces por convocatoria, desde la convocatoria ustedes como administradores pueden incluir ahí quiénes son los copropietarios que están adeudando esas expensas. Como les dije entonces, yo les iba a mostrar un ejemplo para que esto no sea como tan teórico y ustedes vean un poquito en la práctica qué es lo que pasa, cómo se cita, cómo es la convocatoria. Entonces les pongo un ejemplo. Miren que esta citación fue enviada el 24 de enero del 2025 y nos está citando la Asamblea de Copropietarios para el lunes 10 de febrero del 2025. Entonces, ignoremos que la comunicación fue enviada el 24 de enero. Si nosotros tenemos que revisar cuándo fue el último día en el que yo puedo hacer la convocatoria para poder realizar la asamblea, el 10 de enero, si uno hace cuenta, si se tira 10 días hacia atrás, eso le da 27 de enero. Pero la recomendación es siempre dejar, digamos que unos días como de colchón para evitar de pronto que la convocatoria no haya como respetado el término legal. Entonces, por ejemplo, yo acá en la presentación les puse idealmente 26 de enero del 2025. ¿Cuál es como la razón de eso? Ustedes envían convocatoria el 26 y a partir del 27 empezamos a contar los términos, los días calendario para revisar si hicimos bien el cálculo. Miren el orden del día, como les decía, no piensen que el orden del día va a ser la misma lista todos los años y que nos dediquemos a copiar y pegar, sino que de verdad sea el momento para que ustedes como administradores o incluso los copropietarios vean qué temas deben tratar en la asamblea que están siendo relevantes en el conjunto. Entonces, esto también les va a permitir que ustedes con antelación puedan ir viendo los quórum, la mayoría que van a necesitar para algunas votaciones y de pronto no copiemos y peguemos y nos demos cuenta que teníamos un tema que nos faltaba por votar y no teníamos la mayoría. Y por último, lo que les contaba la segunda convocatoria, miren que acá en esta convocatoria lo que hizo el administrador fue poner, si no logramos tener el 50 más 1 de los coeficientes de acuerdo con lo establecido en la norma, pues nos vamos a volver a reunir el 10 de febrero a las 7 p.m. en otro lugar. Entonces es una hora después. Como les dije, la ley no trae un quórum necesario para esa segunda convocatoria, porque supone que no la va a haber.
porque como ya no lo cumplimos a la primera, pues digamos que se puede considerar que se disminuye. Pero de todas formas, tengan en cuenta que la segunda convocatoria es un tema que hay que revisar muy delicadamente, porque si vamos a tomar decisiones que por ley tienen una mayoría calificada, es decir, que para deliberar y poder que la votación salga favorable y necesitamos una mayoría calificada, pues la segunda convocatoria eventualmente no nos va a permitir hacer ese tipo de votaciones. Entonces, esto me parece importante, es para que ustedes vean que este tema de verdad es importante y sobre todo el tema de la convocatoria. Después, el tema como más importante que uno revisa es el quórum y las mayorías. Entonces, tenemos un quórum para sesionar y las mayorías para decidir. El quórum para sesionar va a ser la mitad más uno de los coeficientes de propiedad, salvo, como ustedes ya les dije, en la reunión de segunda convocatoria. Y para decidir tenemos el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes representados en la respectiva reunión. ¿Eso qué quiere decir? Entonces yo ahorita les voy a poner un ejemplo como práctico para que lo hagamos con números y de pronto nos quede un poquito más claro. Pero entonces, si tenemos 100 propietarios, cada uno tiene un coeficiente de propiedad del 1%, entonces ya sabemos que para sesionar necesitamos 51 y para decidir vamos a necesitar la mitad más uno de los que efectivamente fueron a la reunión. Aquí, perdón que se me fue para adelante, tengan en cuenta que por norma es un tema muy importante. Ninguna decisión para que se tomen las asambleas de copropiedad va a poder exigir más del 70%, a excepción de un temita que trae la ley. Es decir, nosotros en el reglamento no podemos incluir una mayoría calificada que nos diga que para X decisión, les voy a poner un ejemplo, que para aumentar más del X% en la cuota, de una cuota extraordinaria, vamos a pedir más del 70% de los coeficientes para que se decida favorablemente. Digamos que la norma nos restringe eso y el quórum máximo, o digamos que la mayoría máxima que nos permite la ley establecer es del 70% de los coeficientes. Hay una excepción y es la extinción de la propiedad horizontal, que es una excepción legal, y esta excepción legal lo que nos dice es que para la extinción de la propiedad horizontal sí se requiere la unanimidad de todos los coeficientes, es decir, que para poder nosotros extinguir la propiedad horizontal vamos a necesitar el voto favorable del 100%. Y digamos que hay unas excepciones, adicional a la que les conté, hay un artículo que es muy importante de la ley que les va a traer una lista de cuáles decisiones que vaya a tomar la asamblea van a requerir una mayoría especial, llamémoslo mayoría calificada. Entonces, por ejemplo, extinción de la propiedad horizontal requieren unanimidad de todos los coeficientes. Si hay destrucción del edificio y se va a reconstruir, requerimos el 75% de los coeficientes. Eh, la reunión de segunda convocatoria ya no supone una excepción, como les dije, para el quórum, para poder deliberar. Y digamos que decisiones que requerirían una mayoría calificada, tenemos la adquisición de bienes inmuebles por parte del conjunto, el cambio de destinación de bienes privados, reforma a los estatutos y reglamentos. Acá también es muy importante que cuando estemos revisando estos temas que requieren mayoría calificada, también le peguemos una revisada al reglamento de propiedad horizontal. Nosotros con el reglamento de propiedad horizontal vamos a poder establecer qué otras, digamos, tips debo tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, la copropiedad va a celebrar un contrato por medio del cual van a instalar algo en una zona común. Algunas veces las copropiedades no saben que, por ejemplo, el administrador va a necesitar autorización de la asamblea para poder suscribir ese contrato y no lo firman y no lo autorizan. Entonces ese contrato lo está firmando el administrador sin la autorización de la asamblea para hacerlo. Entonces, importante que ustedes, adicional a esas excepciones y con claridad de cuáles son los números para tener el quórum y las mayorías, pues también puedan tener claro cuándo el administrador necesita la autorización de los copropietarios para hacer algo. Digamos lo que esas son las limitaciones del administrador. Entonces, como les dije, aquí viene un ejemplo para que entendamos un poquito. Digamos que tenemos un edificio que se llama Vista Hermosa, tenemos 100 propietarios y cada uno representa el coeficiente de propiedad del 1%, para que sea como un poquito más fácil. Vamos a sesionar, entonces ustedes para sesionar ya saben que vamos a necesitar al menos 51 propietarios. Es decir, deben bajar a la reunión 51 propietarios para nosotros poder decir, tenemos quórum para iniciar a sesionar. Y para decidir, miren que vamos a tener dos hipótesis y depende de la decisión que yo vaya a tomar. Si voy a tomar una decisión que no tiene quórum especial, entonces, miramos que van 51. En este ejemplo, por ejemplo, fueron 60 propietarios. ¿Cuál es la proposición? Vamos a ajustar la cuota de administración por las expensas necesarias. Entonces, ustedes ya saben que para decidir
requieren la mitad más uno de todos los asistentes. Entonces, por ejemplo, aquí 50 propietarios votaron a favor, 10 propietarios votaron en contra. Ustedes ya saben que el resultado les va a alcanzar porque es más del 50% del coeficiente representado en la reunión. Ahora, diferente es cuando, por ejemplo, vamos a reformar el reglamento, que es uno de esos casos que les digo que la ley nos trae con una mayoría calificada. Entonces, igual, tenemos los 100 propietarios, cada uno con el 1%, van 75 propietarios, es decir, alcanzamos quórum, digamos que con una brecha muy alta, la preposición es la reforma del reglamento, 65 propietarios votan a favor y 10 propietarios votan en contra. Entonces ustedes acá revisan, porque es que cuando la norma trae esta mayoría calificada, dice que es el 70% de todos los coeficientes que existan en la copropiedad. Es decir, que por lo menos entonces, en este caso, 70 personas debían aprobar, digamos que la reforma en el reglamento. Entonces, por ejemplo, esta reforma no se aprobaría. Como les dije, esto es muy importante que ustedes lo identifiquen desde el orden del día para que tengan claro cuántos tienen que votar, cuántos tienen que asistir, cuántos pueden votar en favor y cuántos pues, van a votar en contra, y que ustedes puedan ir viendo desde antes cuál es la mayoría que necesitan y que de pronto no estemos en la asamblea y estemos preocupados contando quién vino, quién no, para que entonces digamos que es la previa y ustedes puedan tener como mayor claridad en eso. Después de o en paralelo a que vamos celebrando la asamblea de copropietarios, tenemos un tema muy importante y son las actas. Todas las decisiones que se tomen, digamos que todos los temas que sean discutidos por la asamblea de copropietarios al interior de la asamblea debe ser vertido en un acta. Las acta va a ser firmada por el presidente y el secretario y en el acta vamos a indicar entonces lo siguiente. Primero, si es una reunión ordinaria o extraordinaria, supongamos que estamos en una ordinaria, entonces en el encabezado, asamblea de copropietarios del 20 de febrero del 2025, es reunión ordinaria. Entonces, chuleado el primero. ¿Cuál es la fecha de la convocatoria? Miren que la fecha de la convocatoria es un tema que se va a estar revisando constantemente y es un tema que nos va a poder, van a ver ahorita, generar o no la impugnación del acta, que es un tema, digamos, importante. ¿Cuál fue el orden del día en la convocatoria y cuál fue el orden del día que se trató en esa asamblea? Nombre y calidad de los asistentes y votos emitidos. En nombre y calidad de los asistentes, ahorita se los voy a explicar un poquito más, pero muy importante que, como les dije, miren que la ley permite que los propietarios que van a asistir a la asamblea de copropietarios puedan llevar un representante o un delegado, un apoderado. Y digamos que pasa mucho que en las asambleas la persona del 505 dice que es que el del 602 le dijo que lo representara y se lo dijo a vos. Entonces, uno ahí dice, pucha, pero solo con eso digamos que es suficiente. Entonces, aquí la recomendación definitivamente va a ser que se firme un documento en el cual el propietario identificado con cédula de ciudadanía XY, propietario del apartamento 505, le da la representación al propietario del apartamento 602 para tomar las decisiones en la asamblea. Entonces ustedes ya, por ejemplo, saben que esa persona que está representando, pues no solo representa su voto, porque también es propietario, sino también el de otro apartamento. O puede pasar que incluso sea un apoderado que no tenga ninguna relación con el conjunto. Pero entonces acá es muy importante que ustedes, incluso si lo pueden hacer previamente para revisar el poder, que todo esté bien, la autorización, pues se las puedan solicitar antes. Si no, en la misma asamblea pues las pueden pedir revisar, pero que estén muy seguros de que la representación pues sí existe, que de pronto no estemos tomando decisiones, una persona representando dos votos cuando en realidad no tenía autorización para hacerlo, porque una vez más eso nos puede generar la impugnación del acta. ¿Qué son las impugnaciones del acta? Las impugnaciones del acta, digamos que es una acción legal que trae la ley 675 cuando las determinaciones o lo que se trató en la asamblea de la copropiedad, pues no se ajusta con lo que dice la norma. Es decir, la norma decía una cosa y nosotros, por desconocimiento, como por cualquier otro tema, generamos que en la asamblea pues se haya tocado un tema y lo controvertimos a como dice la norma. ¿Quién la puede impugnar? El administrador, el revisor fiscal o los propietarios de los bienes privados. ¿Y cómo se impugna? Se hace a través de un proceso judicial, es un proceso verbal en los jueces civiles del circuito y la demanda se debe dirigir en contra de la copropiedad. Entonces, en el ejemplo de ahorita, digamos que si los propietarios del edificio Villahermosa PH tomaron una decisión que es contraria a la ley y uno de los propietarios se percató, entonces el propietario lo que va a hacer es dirigir la demanda en contra de edificio Villahermosa PH, no contra el administrador, no contra otro de los copropietarios, sino contra la propiedad horizontal, porque la propiedad horizontal, digamos que es la persona jurídica que representa todo el conjunto. Y los términos para impugnar son 2 meses contados a partir de la comunicación o publicación de la respectiva acta. Es decir, nosotros cuando terminamos la asamblea,
presidente y secretario firman el acta, no nos quedamos con el acta y la archivamos, sino que primero le tenemos que dar publicidad a todos los copropietarios para que ellos puedan revisar que de verdad los temas que se incluyeron en el acta fueron los temas que se trataron en la asamblea. Unas recomendaciones que les queríamos dar, ya que estamos como en esta época de correr con el tema de las asambleas, es, como les dije, primero, muy importante que validen que las personas que están facultadas para asistir a la reunión de verdad estén facultadas. Entonces, revisen poderes, revisen autorizaciones. Acá siempre hay una duda y es si el poder tiene que estar protocolizado ante notario con presentación personal. Digamos que no es una exigencia legal, pero se suele recomendar. Es decir, que cuando me vayan a otorgar un poder, pues pueda tener con presentación personal ante notario. Como les digo, no es una exigencia legal, pero es la recomendación para que estemos seguros. Traten únicamente los temas del orden del día. Es muy importante que los copropietarios conozcan qué es lo que vamos a tratar y que de verdad la asamblea hable de los temas que se establecieron en la convocatoria, que verifiquen el quórum antes de cualquier aprobación e incluso antes de empezar a deliberar. Entonces, digamos que ustedes van a tener dos momentos claves para verificar este punto. Primero, antes de comenzar la asamblea, ustedes van a verificar que tengamos el quórum, que recuerden, 50 más uno de los coeficientes de propiedad. Y después, cuando vayamos a tomar decisiones, primero identifiquemos la naturaleza de la decisión que vamos a tomar. Como saben, como les dije, no todas las decisiones que se toman al interior del conjunto van a tener la misma mayoría para poder ser aprobadas. Unas tienen una mayoría del 70, otras pueden ser del 50 más uno de los presentes. Entonces, como les dije, desde la convocatoria identifiquen las decisiones que ustedes van a tomar, la naturaleza de las decisiones que ustedes van a tomar y cuando ustedes puedan llegar a la asamblea, pues ya tengan claro, digamos que el régimen y el marco normativo que le aplica a cada una de las decisiones que ustedes pues pretenden tomar. Controlen el tiempo de las intervenciones, pues es bien sabido que las asambleas a veces se vuelven muy extensas, por las intervenciones de los copropietarios. Es importante que ustedes mantengan como el orden del día, el curso natural del orden del día, y hay veces pues que se tendrán que tocar temas, digamos que con más, pues, más extenso, pero no dejen que se vuelva la asamblea entonces el espacio donde todos hablemos una hora, cada copropietario una hora y media, digamos que se nos empiece como a desorganizar el orden del día y lo que verdaderamente es importante para el conjunto. Y importante, una vez ustedes tengan el acta firmada por parte del presidente y el secretario, pues se la remitan dentro de los 20 días hábiles siguientes a todos los propietarios para que la puedan revisar. Si hay algún tema que definitivamente está contrario a la norma, lo puedan impugnar y pues como que mantengamos el derecho a todos los copropietarios a conocer qué fue lo que se trató en el acta. Digamos que estos son los temas más importantes. He visto que han dejado varias preguntas ahí por el chat, entonces si quieren las podemos empezar a responder. Pero acá la conclusión, como para ir cerrando esta primera parte de la presentación, es un tema muy importante que ustedes deben conocer y que es un tema que se debe estudiar antes de que llegue el momento de la asamblea. Es decir, no dejen que llegue el día de la asamblea y de pronto no tengamos total claridad sobre quórum, sobre mayorías, que no tengamos claridad, perdón, sobre la administración, sobre certificados de existencia, sobre reformas de estatutos. Es decir, es un tema que, de verdad, el administrador debe estudiar, debe conocer, porque el administrador es quien va a dirigir la asamblea de copropietarios y quienes va a dar como, digamos, que el norte a los propietarios para saber qué es lo importante, qué se debe discutir, cuándo se debe discutir, porque no es lo usual que el copropietario, por ejemplo, sepa que la reforma del reglamento, perdón, de los estatutos necesita el 70%. Entonces, ustedes como administradores pues, van a ser los encargados de que la reunión, primero, pues, se tramite con la normalidad de siempre y segundo, que las decisiones se ajusten, digamos que a la ley. Eh, entonces, no, pues muchas gracias por escucharnos en la presentación. No sé si, Mariana, si leemos algunas dudas o... Claro que sí, Nicolás. No, primero pues agradecerte porque la verdad estuvo súper claro la exposición. Este es un tema muy importante desde cómo se ve afectada por la propiedad horizontal con estas decisiones que se toman, cómo se deben tomar y cómo evitar pues tomar decisiones que no sean acorde a la ley o Así contrarias a es. derecho. Bueno, entonces como tú decías, tenemos muchas preguntas. Vamos pues como a tomarnos unos minuticos para contestar. Igual acá Nicolás les está proyectando la firma. Ellos son Uriena Abogados para que los contacten por si tienen alguna duda puntual. Bueno, la primera de estas es
dice, estamos administrando una nueva copropiedad en donde el revisor fiscal indica que no es obligatorio que la copropiedad se actualice a la ley 675. Digamos que cuando se expidió la ley 675, ustedes cuando revisan los últimos artículos, la ley sí trae un temita de transición de las copropiedades que se constituyeron antes a la ley 675. La recomendación es que lo hagan. Digamos que es dispendioso porque les toca suscribir escritura pública, traer reglamento y como todo el procedimiento que les conté, pero definitivamente la ley sí trae, digamos que la necesidad de que digamos que nos actualicemos en regulación, es una actualización, es decir, ese reglamento de propiedad horizontal que se constituyó antes del 2001, lo traigamos a la ley 675, pues y nos podamos regir por la ley 675, que es la ley vigente en este momento en Colombia. Claro que sí, Nicolás, y sobre todo pues porque es la ley especial que regula todo este tema y van a encontrar muchísimas herramientas respecto de la administración y las obligaciones de las partes, entonces pues sí es súper prudente que se haga este trámite para poder acoplar y adoptar todas estas disposiciones, pues que ya, como le decías tú al final de la ley, un artículo dice que tiene un régimen de transición. Así es. Y también por acá nos dicen algo pues que lo tocaste en tu exposición, pero que creo que es un tema que quedó después de la pandemia y es esa duda de si las asambleas que se realizan de manera virtual son válidas. Entonces, como no sé si de pronto en síntesis, como que tú nos toques qué requisitos tiene que tener la asamblea virtual para que sea válida, qué Claro. recomendaciones respecto de sostener el quórum cuando se hace por una plataforma nos das, como para que quede súper Entonces, claro. digamos que como ustedes lo mencionan, recuerden que en Colombia tuvimos pues la época de pandemia de COVID, eso lo que generó fue que se expidiera normatividad especial y extraordinaria, pues que el presidente en ese momento consideraba relevante, y lo que nos permitió eso fue extender un poquito la norma, es decir, nos trajo unas excepciones que usualmente no nos aplicaban a la ley 675. Desafortunadamente o afortunadamente esos decretos tenían una vigencia, esa vigencia pues ya expiró, es decir, actualmente la ley 675 nuevamente es lo que ella nos indica. La ley 675 sí trae el tema de las reuniones no presenciales, es decir, reuniones que van a hacer los copropietarios a través de métodos simultáneos. Acá lo más importante es que tengan forma de verificar quórum y la votación de los copropietarios. Idealmente, si pueden grabar la reunión, pues no nos sobra tener la grabación de la asamblea. Ustedes tienen que de verdad ser conscientes y verificar que los copropietarios primero puedan deliberar a través del método que elijamos, puedan ustedes verificar el quórum y que la votación de cada uno de los propietarios pues se pueda ver reflejada. Entonces, normalmente lo que se hace es que se pide que los propietarios, cada uno, entonces el administrador va llamando por cada apartamento y pide el voto del apartamento 505, pide el voto del apartamento 506, pide el voto del apartamento 507. Es decir, hagan la forma más clara posible para que sea evidente que los propietarios están tomando una decisión y lo mismo, de pronto no generemos un riesgo con la impugnación del acta porque nos confiamos y de pronto pusimos, no, solo pongan manito arriba los que están de acuerdo. Entonces, que se ve, que en la práctica se ve que a veces eso pasa y entonces uno dice, venga, las recomendaciones intentémonos apegar lo más posible a la 675 para que evitemos el tema de la impugnación, que es un tema pues que pone a mover a toda la copropiedad en defensa pues de la decisión que se tomó. Perfecto, Nicolás, súper válido esa explicación. Bueno, por aquí tenemos una pregunta sobre el último tema que estabas tratando y es el tema de los poderes. Dice, ¿cuántos poderes puede presentar un propietario o representante en la asamblea? Digamos que la norma no nos trae un número a través del cual el propietario 505 solo pueda representar a uno más. Yo sé que suele pasar que un propietario tiene tres representaciones encima. Yo creo que acá lo más importante es, más que el propietario tenga tantas representaciones, que ustedes puedan verificar de verdad que él está autorizado. Y por eso les insisto tanto el tema del poder. Es muy importante que ustedes, cuando vayan a iniciar, digamos que la asamblea, puedan revisar el poder, que sea claro quién fue el que me autorizó, que autorizó es propietario de qué apartamento, cuál es la cédula. Como les dije, la recomendación es que esté protocolizado ante notario, pues no es la exigencia legal, pero es la recomendación. Pero de verdad es que ustedes puedan revisar en el documento que la representación está, que existe. Como les dije, que no nos pase que de pronto estemos contando que un propietario tiene más de un voto porque estaba en representación, pero a la hora de la verdad no tenía ninguna autorización, porque miren que eso nos afecta, quórum y mayorías. Sí, claro que sí. Y también digamos que por esta misma línea, una pregunta que es muy usual y reiterada es el tema de la convocatoria. Pues la convocatoria es el hito en centro
y es lo que hace pues que la asamblea se pueda llevar a De cabo. Entonces, acuerdo. por aquí nos dicen que la ley 675 dice que se debe convocar con 15 días sin contar el día de la convocatoria y el día de la asamblea, es decir, 17 días. O sea, lo podemos resumir de esa manera. Digamos que ahí siempre ha habido un tema de discusión, porque es un tema que también se presenta, digamos que en un tema comercial de las sociedades, y es la ley no nos define con cuánto, o sea, dice 15 días, pero no menciona, digamos que esos 2 días adicionales que nos están mencionando. Lo ideal es siempre dejar el colchón, más de 2 días si es posible, es decir, el administrador con antelación hacerlo. Se puede considerar que están esos 2 días, es decir, uno a veces cuando va a hacer esas convocatorias lo que dice es, no cuento en el día en el que yo mandé la convocatoria, es decir, cuento a partir del otro día y no cuento tampoco el día de la convocatoria, es decir, cuento un día antes y ese día me tiene que dar 10. Por norma, no sé, digamos que de la lectura de la ley 675 no se infiere que es eso. Hay pronunciamientos para el tema de sociedades respecto de cómo se debe hacer, digamos que ese conteo. Pero acá la recomendación definitivamente es intenten siempre dejar un colchón en el tiempo, porque como dice Mariana, la convocatoria es casi que el eje central de la asamblea. Una convocatoria que nos quede mal hecha por fuera de los términos legales, sin, digamos, que respetar los términos, nos puede generar que nos puedan impugnar el acta y presentar problemas al momento de tener la asamblea. Entonces, si ustedes garantizan una convocatoria apegada a la norma, con el orden del día claro, con las fechas claras, pues entonces vamos a tener seguramente una asamblea como muy exitosa. Perfecto, Nicolás. Y también en esta misma línea tenemos la segunda convocatoria, que muchas personas tienen la duda y la pregunta es si se puede realizar una hora después de la convocatoria de la primera reunión. Claro, entonces recuerden que la ley 675, ustedes cuando la leen van a identificar dos tipos de normas. Una norma que va a ser imperativa o una norma que va a ser facultativa. Es decir, a base de la ley 675 nos dice, deben tener el 70% de mayoría calificada. No se puede, o sea, no podemos pactar nada en contrario. Con el tema de la segunda convocatoria, cuando ustedes revisan, digamos que el artículo, la ley nos establece que debe ser 3 días hábiles después a que se realizó o lo que establezca el reglamento de propiedad horizontal. Es decir, que ustedes revisan ley, pero también tengan el reglamento al lado y revisen que dentro del reglamento pues haya quedado establecido cuándo vamos a hacer esa segunda convocatoria. Se puede hacer, digamos que no hay problema y recuerden que acá el quórum se nos reduce, entonces la ley ya sabe que no vamos a cumplir quórum de 50 más uno de los coeficientes, sino menor. Pero recuerden entonces que debemos tener muy clara la naturaleza de las decisiones, porque una reunión de segunda convocatoria de pronto no nos sirve para aprobar una reforma a los reglamentos o no nos sirve para aprobar una compra de inmueble dentro de la copropiedad. Entonces, importante que la segunda convocatoria sea esa última opción que tenemos, casi que de emergencia para que no nos quedemos sin asamblea. Perfecto. Y también un tema súper importante, como con todo este tema de las asambleas, de pronto como para hablar un poquito, es el tema de las sanciones por inasistencia. Creo que es una duda muy general sobre, ¿es válido, es legal que me sancionen por inasistir a la asamblea? Digamos que la ley 675 nos trae un pedacito, un título sobre sanciones no pecuniarias, digamos que por inasistencias y como por temas derivados. Es un tema discutible, es un tema que se debe revisar muy bien quién es el competente al interior del conjunto para realizar las sanciones, es decir, algunas veces, como les dije, puede ser la asamblea, pero algunas veces puede ser el consejo de administración si tenemos. Entonces, primero revisen muy bien quién es el competente para este tipo de sanciones y segundo, hay que revisar muy bien el caso específico del que vamos digamos que a conceptuar. Entonces, es posible, digamos que, no sé, por ejemplo, el Consejo de Administración comience a imponer sanciones a copropietarios por comportamientos contrarios, por inasistencia, pero aquí lo importante es que revisemos puntualmente y lo más importante es revisar qué dice el reglamento de propiedad horizontal. El reglamento de propiedad horizontal definitivamente es como el manual de ustedes que les va a decir los procedimientos, directrices que tienen que tomar para la ejecución y digamos que para el desarrollo normal del conjunto. Perfecto, Nicolás. La verdad es que este es un tema pues que tiene demasiadas dudas. Yo estoy acá haciendo un Así es. recap de las más importantes como para que nos dé el tiempo. Y por acá hay una que me llamó mucho la atención y es si en el reglamento de propiedad horizontal dice que el presupuesto se calcula con base en el coeficiente, la asamblea lo puede hacer de manera diferente a esta indicación. Contrario al reglamento, digamos que no es posible que la asamblea entonces empiece a contradecir lo que se estableció en primer lugar, perdón, en el reglamento. Digamos que, como les dije, ese reglamento para ustedes es la hoja de ruta de cómo se hacen las cosas. Eventualmente, si ustedes toman una directriz contraria a lo que establecimos en el reglamento, pues eventualmente uno podría decir, venga, que es que esta acta se puede impugnar. Las decisiones que se tomaron acá están contrarias a la norma. Digamos que
existe un abanico gigante de cómo prevenir este tipo de cosas. Definitivamente cuando la asamblea identifica que el reglamento cometió un error y, por ejemplo, prohíbe hacer algo que la asamblea requiere hacer, pues nos va a tocar ir a reformar el reglamento. Es decir, necesitamos una mayoría calificada del 70 de todos los coeficientes, después de que lo acepten, que el administrador celebre una escritura pública, se haga la reforma al reglamento y después llevemos ese reglamento a la oficina de registro a que se haga la calificación. Entonces, la recomendación es sigan el reglamento como esa hoja de ruta para ustedes de cómo se lleva el tema de la asamblea y cómo manejan los procedimientos y las decisiones al interior del conjunto. Perfecto, Nicolás. Y yo creo que, pues, como que una última intervención, y esto sí, como para seguir recordando el tema de la importancia de la asamblea, es que hablemos de qué pasa cuando la citación se hace errónea y le da esa posibilidad a los propietarios de una reunión por derecho propio. Por ahí hay un artículo que dice que es el día más peligroso del año, entonces como para que les quede súper claro cuáles son Claro. esas consecuencias. Entonces, recuerden que el administrador tiene la obligación de enviarle a ustedes la citación, de enviar, perdón, la citación a la copropiedad para citarlos a asamblea de copropietarios los 3 primeros meses del año. Entonces, enero, febrero y marzo. La convocatoria se debe enviar 15 días calendario antes, por norma. Recuerden, hay interpretaciones. Pueden ser 17, pueden ser 16. Usualmente dejen el mayor tiempo posible, es decir, dejen 20 días. Digamos que eso no pasa, digamos que el administrador se le pasó y ningún copropietario pues le recordó, llegamos a finales de marzo y no nos han citado para la asamblea. Lo que van a hacer los propietarios es que el primer día hábil de ese cuarto mes, es decir, el primer día hábil de abril, los copropietarios van a poder celebrar la asamblea por derecho propio. Importante, nuevamente, y yo creo que ya estoy siendo repetitivo, pero de verdad quiero que ustedes entiendan la importancia del reglamento de propiedad horizontal, porque el reglamento es quien nos va a decir dónde vamos a celebrar esa asamblea por derecho propio, a qué horas, en qué lugar, y nos va a dar nuevamente las directrices y la hoja de ruta para que nosotros sepamos, digamos, qué llevar y qué actividades realizar. Entonces, muy importante, si definitivamente en marzo ustedes identifican o se identifica que no se logró hacer la asamblea, pues que tengan ese, digamos que ese colchoncito que nos trae la norma de que se pueda celebrar el primer día hábil de abril. Pero muy importante entonces que ustedes tengan esto presente por si, como les digo, definitivamente en marzo nos citamos, pues no nos quedemos sin la asamblea y digamos que no incurramos de pronto en actos contrarios a lo que trae el régimen de propiedad horizontal en Colombia. Nicolás, perfecto. No sé si quieres dejar en el chat tus datos de Claro que sí. contacto y mientras Nicolás nos va dejando sus datos de contacto, tenemos por aquí a nuestro comercial, él es Santiago Ceballos, que esta charla es abierta al público, pero también desde el gremio tenemos charlas que son exclusivas para afiliados, donde damos información de valor. Entonces, Santi nos va a contar súper rápido, súper breve, cuáles son esos beneficios de afiliarse, cómo lo pueden contactar. Santi, adelante. Mari, gracias. Buenos días para todos. Yo simplemente les voy a robar 2 minutos de su tiempo. Como decía Mari, hago parte del área comercial. Este año, desde el gremio, y hablo en general, le queremos apostar mucho a que ustedes conozcan acerca de nuestros beneficios, de todos los servicios que tenemos desde el gremio para ustedes. Es por eso que también estamos haciendo intervenciones en estos espacios. Yo les voy a dejar aquí en el chat la información como para que se acerquen. Les cuento rápidamente, dentro de los objetivos que tenemos este año con ustedes, es como primero que conozcan acerca del gremio, que conozcan esos procesos de afiliación que tenemos súper interesantes para ustedes. El año pasado, el año pasado y anteriormente nos hemos dado cuenta que cuando le apostamos al tema del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal nos va muy bien, hay muy buena participación por parte de ustedes y demás. Y lo que queremos este año es que se refleje en la cantidad de afiliados que tenemos para este sector o que pretendemos para este sector. Entonces vamos a hacer varias cositas, vamos a estar como tratando de acercarnos a ustedes, que nos conozcan. También queremos hacer un desayuno, invitarlos a que conozcan las instalaciones del gremio, que se vayan, que tengan una noción muy clara de quiénes somos. Y así como hacen parte de estos espacios, de estas jornadas académicas tan enriquecedoras, también como que entiendan cuáles son esos beneficios que nosotros podemos brindarles a ustedes y que nos acompañen desde el gremio. Entonces, esa es la invitación, eso es lo que queremos hacer con ustedes. Y bueno, la idea es que nos puedan contactar también como para que podamos tener esos espacios. Muchas gracias. Gracias, Mar.
Bueno, perfecto. Por ahí tenemos preguntas sobre cuánto cuesta la afiliación, cómo me afilio. Bueno, todo eso está Santi y Santi ahí en el chat nos va a dejar todos los datos para que lo contacten. Ahí ya Sí, ahí Santi está mi numerito, sí. los acaba de Les enviar. damos toda la información, si es necesario nos podemos reunir de manera virtual, presencial, para que ustedes tengan toda esa información. ¿Listo? Perfecto, Santi, muchísimas gracias. Gracias. Nicolás, muchísimas gracias también pues por tu participación en este espacio donde aprendimos un montón sobre el tema de las asambleas. Ahí ya Nicolás nos deja sus datos de contacto para que le hagan esas preguntas puntuales y pues esperamos vernos en un próximo espacio. Claro que sí, no, Mariana, muchas gracias a ustedes, a la Lonja por siempre apostarle a este tema tan importante en estos primeros meses del año. Muy atentos a cualquier requerimiento que tengan, pues para acompañarlos en estos temas que de verdad no cree que no, pero siempre generan confusión en la práctica y una vez se lo ve muy claro en la norma, pero a la hora de ejercerlo, pues sí genera muchos problemas y como inconvenientes y quedamos muy atentos pues a cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Claro que sí, feliz día para todos. Nos vemos en una próxima ocasión.